Un saludo a mis hermanos de la iglesia El Camino de la Fe. Gracias a Dios que nos concede una vez más estar con ustedes a través de este medio. Esperamos que este año sea un año de sorpresas, pero de buenas sorpresas, de bendiciones, de como todas las cosas que vienen de la mano del Altísimo. Mis hermanos, así que bueno, estamos listos para continuar con las reflexiones que estamos desarrollando sobre el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Usted sabe que hemos hablado ya pues prácticamente de tres iglesias. La primera fue la iglesia de Éfeso, que representa la era apostólica, que por cierto a mí me llama mucho la atención de haber tenido en esa generación, haber tenido hombres como Pablo, como Pedro, como Juan, como Apolos. Fue una iglesia a la que Dios le quitó su candelero. Desapareció. ¿No le parece interesante? Así que no importa que sea la era apostólica, si no hay obediencia, no hay buenos resultados. Luego fuimos a la iglesia de Esmirna, que es la iglesia que representa la época de la iglesia perseguida, que fue del año 100 al 313, donde hubo muchos hombres y quizá muchas mujeres que entregaron su vida, pero no abdicaron de su fe, honraron a aquel que los había redimido. Y luego entramos a la tercera, que es la iglesia de Pérgamo, que se dice es la iglesia imperial, o que representa a la iglesia cuando fue aceptada por el imperio. Eso es así. Entonces seguimos, por supuesto, con Pérgamo, que ya le dimos una avanzada bastante importante. Pero entonces voy a leer para ustedes el texto que es nuestro tutor en esta clase y que está en el capítulo 1, versículo 7 del Apocalipsis. Dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. ¿Por qué razón utilizo este pasaje? Bueno, porque he dicho que el Apocalipsis es el libro de la segunda venida de Cristo y las consecuencias que resultan de esa venida aquí a la tierra. Entonces, el sábado anterior estuvimos hablando sobre Pérgamo y recuerdo que entonces que esta iglesia de Pérgamo representa el periodo de tiempo comprendido entre el edicto de tolerancia o el edicto de Milán que dio Constantino, el emperador, allá por el año 313. Edicto que puso fin a la persecución que había contra la iglesia cristiana. Y ese tiempo representa Pérgamo desde que le dieron el edicto de tolerancia hasta la caída del Imperio Romano Occidental. Pero yo quiero que usted tome en cuenta lo que acabo de decir y en el cómo lo dije. No dije representa el fin del imperio, sino que representa la caída del Imperio Romano Occidental, de una sección o una parte del Imperio Romano, caída que empezó, si usted quiere, con la invasión
de las tribus bárbaras. Una de ellas, la de Alarico el Grande, rey de los godos, que era una rama también de los visigodos, que en el año 410 entró a Roma, y que precisamente es en esa época cuando Agustín de Hipona escribe el libro La Ciudad de Dios, donde la gente se quejó, los cristianos se quejaron que lo habían perdido todo. Este hombre hace una pregunta clave y dice que lo perdieron todo. ¿Acaso perdieron su fe? Porque si no perdieron su fe, luego no han perdido nada. Y esta es una buena cosa para procesarla en nuestro entendimiento. En la vida a veces se pierden cosas, pero si no perdió su fe, luego no se perdió gran cosa, o no se perdió nada. Y este Alarico el Grande, el año 410, entró a Roma. ¿Pero qué hizo Alarico? Solamente la saqueó. Por eso decían que lo habían perdido todo, porque barrió con lo que podía. Pero su verdadera caída sería o habría de ser el año 476, la caída de lo que sería el Imperio Romano Occidental, porque la otra parte era el Imperio Romano Oriental, porque Constantino se había salido de Roma para no tener conflicto con el obispo, al parecer, porque la iglesia tenía fuerza ya. Pero él se fue y fundó la ciudad de Constantinopla. Allá, lo que hoy es Turquía, prácticamente. Y entonces, el año 476, vino otro líder de las tribus bárbaras, que por cierto, eso de bárbaros nació a raíz de que a los letrados griegos, los ilustres que hablaban el latín, les parecía que estos balbuceaban. Y entonces surge eso de bárbaros. Pero es lo de menos. Este vino el año 476 a Roma y tomó la ciudad. Y este era el rey Odoacro, rey de los Érulos. Y esto que le estoy planteando tiene una razón fundamental. Alarico, fíjese usted, no quería acabar con el imperio, sino ser parte del imperio. Mientras que Odoacro, por el contrario, lo primero que hizo fue destituir al emperador llamado Rómulo Augustulo, y luego se nombró rey de Italia. Es decir, yo estoy tomando este imperio, el Imperio Romano Occidental. Le he dado dos fechas. Por un lado, mejor dicho, le he dado fecha, la del 410 y la del 476, que fue la verdadera fecha de caída. Así que, tomando como fecha el 476 para la caída del Imperio Romano Occidental, Imperio Romano Occidental, impóngase a verlo así, el Imperio Romano Oriental en Constantinopla, el Imperio Romano Occidental, su capital en Roma. Así que, tomando como fecha el año 476 para la caída del Imperio Romano Occidental y 1453 para la caída del Imperio Romano Oriental, cuya capital era Constantinopla, hoy Estambul,
que fue conquistada, una ciudad difícil, una verdadera fortaleza, fue conquistada por los turcos otomanos y lo hicieron bajo el liderazgo del sultán Mehmed. Y con estos sucesos, fíjese bien por qué le estoy planteando esto, se pone fin a lo que se conoce como la Edad Media. Es decir, entre el 476 que cae Roma Occidental y 1453 que cae la Roma Oriental, a ese espacio de tiempo se le conoce como la Edad Medieval por los historiadores, la cronología de esos tiempos. Y le estoy diciendo entonces que si hubo una época medieval, entonces hubo una iglesia del medioevo o iglesia medieval. Y no estamos haciendo o clasificando arbitrariamente nada. Son tiempos muy claros donde aquí empieza y aquí acaba. Porque a mí en lo personal me gusta. Si yo estoy afirmando algo, siempre he querido saber por qué lo afirmo, en qué me baso, para que no sean supuestos. Porque voy a hacer una aclaración, mis hermanos. Estamos estudiando profecía, Estamos estudiando los tiempos de las 7 iglesias. Y la iglesia se mueve en la historia. Por eso no piense que no estoy enseñando profecía. Sí, nomás que la iglesia se mueve en los tiempos. Y los tiempos son sucesos, son suceder. Porque solo es histórico lo que sucede en tiempo y lugar. Por eso decimos que la muerte de Cristo es un hecho histórico porque sucedió en una fecha y en un lugar, en Jerusalén. El nacimiento de Cristo es un hecho histórico porque nació en un tiempo y en un lugar, en el pesebre de Belén. Son hechos históricos. Solo aquellas cosas que no tienen esa referencia de tiempo y lugar no se pueden considerar como históricos. Entonces, aunque se habla de la caída del Imperio Romano, porque luego decimos es que el Imperio Romano ya ni existe, pues vamos a batallar con la profecía y vamos a encontrarnos con que esta nos cierra el paso y nos diría entonces explícalo. Porque la profecía dice en el capítulo 13, versículo 3 de Apocalipsis. Eso es lo que dice. Y vi una de sus cabezas herida de muerte. Es decir, aquella bestia de 7 cabezas. Que representaban los 7 grandes imperios que ha habido en la tierra. Usted diría, ¿cuáles? Bueno, está el imperio egipcio, que duró mucho tiempo, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Sí, son 6. ¿Sí? Nada más que uno es la Roma que existía, más la Roma, la nueva Roma. Ahorita le voy a explicar por qué razón. Dice, y vi una de sus cabezas heridas de muerte. Al imperio romano, cuando vienen esas invasiones, le dan una herida de muerte. Era para que se acabara el imperio. Pero resulta, dice Juan en sus escritos proféticos, que la llaga de su muerte fue curada, fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Fue conmigo. Fue sanada. Le dieron una herida de muerte. Podía morir. Porque realmente las tribus bárbaras los barrieron.
Es muy interesante entrar a la historia de esas invasiones de las tribus bárbaras al Imperio Romano. Es increíble. Entonces, pero esto que acabo de leer de la profecía tiene una lógica. Porque la Escritura tiene una lógica. Usted me va a decir, no, pero la fe no tiene lógica. Claro que la tiene, ¿cómo no? Porque esa es una versión que impera en muchos creyentes. No, la fe no necesita esa lógica y la razón. Pues si yo le digo, sí, nomás que vea usted a Abraham, cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu único hijo, y Abraham obedeció. Pero dice la Escritura en el Génesis que iba pensando que poderoso era Dios para levantárselo entre los muertos. Iba razonando. ¿Qué podía ir razonando a Abraham? ¿Acaso iba sin sentido, sin saber a dónde quería llegar? ¿Acaso la fe no es certeza? Sin embargo, iría pensando, bueno, ¿de qué me preocupo? Si Sara era una mujer anciana y estéril, y Dios me dio el hijo, porque es todopoderoso, ¿cuál es mi problema? Pues es todopoderoso, me lo levanta de entre los muertos. Dígame si no, la fe no tiene una lógica. Por supuesto que sí. Para no echar al bote de la basura aquellas facultades que Dios nos regaló cuando nos creó, que nos hizo pensantes, nos hizo reflexivos, nos dio entendimiento, capacidad de investigación. Por eso dije que eso tiene una lógica. ¿Cuál es la lógica aquí en la profecía que acabamos de ver? Que esta bestia no resucita. ¿Y por qué no resucita, hermano Ramos? Pues porque no se murió. Tan sencillo como eso. ¿O dice la Biblia que la bestia se murió? Dice que la herida de muerte fue sanada. Fue sanada de su herida. Y solo puede ser sanado pues quien todavía esté vivo. Porque los muertos resucitan. Los vivos son los que pueden ser sanados de sus heridas más graves. Lo que implica que el Imperio Romano está vivo, está vigente. Oiga, pero está vigente en las tesis de las repúblicas, de los gobiernos, de los estados. Ahí están las tesis del Imperio Romano. No voy a detenerme ahí, pero sí, con lo que le he dicho, que la herida de muerte fue sanada, pues es porque estaba viva, nomás que muy agonizante. Entonces, con lo que le he dicho, ¿todavía le parecería a usted que el Imperio Romano está muerto? Por supuesto que no. Es una mala interpretación. Es que el Imperio Romano resucitó. No va a resucitar, pues si nunca se murió. ¿O qué le parecería a usted, por ejemplo, el capítulo 2 de Daniel? Aquel sueño que tuvo Nabucodonosor de aquella enorme estatua que representaba prácticamente 4 imperios, donde ya no incluía al egipcio y al asirio. Esa estatua, que era la cabeza de oro, representando al imperio de Babilonia. Luego, el pecho de plata al imperio medo-persa. Luego, el vientre de bronce, representando el imperio griego. Y luego, el de hierro, representando al imperio romano. Duro como el hierro. Difícil, terrible. Que en otra figura de la bestia dice que todo lo desmenuzaba. Entonces, yo creo que, pero ¿por qué digo de Daniel 2? Bueno, pues sencillamente porque
Cristo cuando venga, en Daniel 2, es la piedra cortada no con mano, que es Cristo. Y esa piedra, mi hermano, ¿a quién vino y golpeó? Pues golpeó a la estatua y desmenuzó el hierro, el bronce, ¿sí?, la plata y el oro. Es decir, porque resulta que en realidad cada imperio subsumía o contenía lo del anterior. Y el imperio romano sería entonces la suma de todos los valores o de todos los imperios. Y se convirtió en una sola estatua, una sola imagen, no en varias imágenes, en una sola. Y la piedra no cortada con mano, que es Cristo, viene y golpea a la estatua esa de hierro, la golpea, la desmenuza. Pues sí, nada más que, discúlpeme, pero el hierro representaba al imperio romano. Y si el imperio romano resulta que ya no existe y ya se murió, pues ¿cómo Cristo puede golpear lo inexistente? Cristo, la piedra, viene y golpea el imperio romano, que está metido en todas las naciones de la tierra. Es la bestia que está metida, que sigue viva. O la profecía no aclara eso. Dice que tendrá que ser sanada, pero no dice que será resucitada. ¿Qué le parece entonces el capítulo 2 de Daniel? ¿Le parece que es categórico en el sentido de que el imperio romano siguió existiendo hasta la venida de Cristo? Si no, ¿a quién golpeó la piedra? Por eso digo, muchas cuestiones son de lógica. Nomás que a veces los creyentes dicen, no, yo nomás por la fe, la razón no. Pues es que la razón es, mire, la fe y la razón son hermanas, porque las dos son hijas de Dios. Y no me diga que Abraham no iba razonando. Otra cuestión, entre lo que he estado enseñando, es que se afirma que cada iglesia que he mencionado representa cierto periodo de tiempo, que pareciera una clasificación arbitraria, nomás porque a un grupito de pensadores, de exégetas, de intérpretes de la profecía, se les ocurrió clasificar los tiempos de la historia. Porque yo digo, representan periodos de tiempo las 7 iglesias. Pero si yo hago una afirmación así, diciendo que representan épocas, debe justificarse el por qué se hace esa clasificación, con el propósito de ver que no son clasificaciones arbitrarias o caprichosas, sino que son sucesos muy claros que marcan lo que es llamado como una época o como época. ¿Y qué cosa es una época? Es la fecha donde se empieza a contar ciertas clases de sucesos que tienen características comunes. La iglesia de Éfeso, la edad apostólica, pues cómo no tener esa singularidad cuando que empieza la predicación con los apóstoles y se pone como fecha la muerte del último apóstol, que es Juan. Entonces, ¿por qué no decir que es lícito pensar en ella como iglesia apostólica? Definitivamente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Porque a veces el creyente alega cosas así de ese tipo. Pero yo no acepto porque son arbitrarios, porque son clasificaciones que se inventaron. No se inventaron. Están avaladas por la cronología, por el suceder de la historia.
sino porque son sucesos muy claros que marcan, dije, lo que es conocido como una época. Donde una época es la fecha donde se empiezan a contar cierta clase de sucesos que tienen características comunes al otro lado de la época, donde empieza y donde termina. Entonces, no sería, por ejemplo, cierto que yo acabo de decir, la caída de Roma el 476 y la caída de Constantinopla, el Imperio Romano Oriental, el 1453. No es consistente, no es una época, no son características similares. Entonces, no es arbitraria la clasificación que se hace de estos tiempos. Y lo digo porque me han comentado, me han preguntado, oiga, pero es que, ¿de dónde nace eso? Pues nace por sí mismo del desarrollo de la historia, no más. Y entonces, de aquí les voy a hacer esta relación, ya que estamos hablando de épocas. Éfeso se considera la iglesia apostólica, que va desde el año 30 hasta el año 100. Aunque ya hemos aclarado que el 364 y después con Nerón y luego con Diocleciano, hubo 2 persecuciones imperiales en el primer siglo. Pero que ciertamente podemos considerar que empezaron. Pero el otro lado de esa época está en el 313. Entonces todo ese acontecer es un solo paquete. Muy, muy propio de entenderlo. Luego viene la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia que dio tantos mártires, pero la iglesia que llevó a miles y miles y quizás millones a los pies de Cristo. A la iglesia a la que no se le recrimina nada, nada, una iglesia fiel, que va desde el año 100 hasta el año 313, cuando Constantino hace el decreto de tolerancia, donde se pone fin a la persecución de los cristianos. Pero eso va a significar un puente de acercamiento de la iglesia cristiana que rebasaba los límites del imperio y que Constantino indiscutiblemente pensó en eso. Yo no estoy aceptando, no tiene caso que lo haga, pero no estoy de cierta manera aceptando que fue el primer emperador cristiano. No, era un geopolítico, un hombre que vio si esta gente se brincó las fronteras del imperio, pues qué importante es que yo tenga una buena relación con ellos. Y entonces ese edicto causó un acercamiento que luego se iba a convertir también en un problema. Un acercamiento. ¿Por qué? Porque a los creyentes el imperio los favorecía y les daba muy buenos puestos en el imperio. Y los fue poco a poco absorbiendo, interesándolos en la política, interesándolos menos en el ministerio, menos en la fe, pero sí en los intereses del imperio. Y eso empezó a ser una desviación que se iba a convertir en un gran problema. De tal manera que eso sucedió entre el año 100 y el año 300, entre el año 313 hasta el año 476, la caída del Imperio Romano Occidental. Porque sí cayó, pero no el imperio como un todo. El imperio sobrevivió todavía 1000 años. Pues nomás vea, del 476 a 1453,
Estamos hablando de un tiempo todavía de 1000 años. Entonces, no cayó el Imperio Romano. Entonces tenemos, después de la iglesia perseguida, preciosa, viene la iglesia, la tercera iglesia es la de Pérgamo, que yo estuve revisando el mapa de la colocación de las iglesias y pareciera que estaban en una especie de herradura. Éfeso, luego sea Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y a partir de ahí ya hacían una especie de regreso. Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, Pérgamo es la iglesia imperial. La reconocemos, le llamamos así, iglesia imperial, porque es la iglesia a la que se acercó el imperio, y el imperio empezó a absorber a esta iglesia, que empezó a verse como imperial por la posición que se les otorgó por parte de Constantino. Que yo dije en una de las enseñanzas que esto iba a causar la llamada simonía, por aquello de Simón el mago, que quería ofrecerle dinero a Pedro para que le diera el don de orar por la gente y que viniera el Espíritu Santo. Simón el mago. Entonces, te vendo el puesto, oye, te compro el pastorado. Mira, te doy un buen dinero. ¿Por qué? Porque con el pastorado se colocaba muy bien en el imperio y tenía la oportunidad de hacerse de muchas cosas, de muchos favores. O sea, hay que tener influencia con el imperio, sería. Es lo que yo digo. Y que también ya di mi punto de vista. Entonces, luego viene, habla de Tiatira. Y lo estoy mencionando porque a algunos les gusta notar que al cabo va a quedar grabado para que luego hagan apuntes de las 7 iglesias. Después de Pérgamo, viene la carta enviada a Tiatira. A esta le llamamos la iglesia medieval. Oiga, pero no es arbitrario, pues no le estoy diciendo que son sucesos muy marcados en una época. Desde la caída de Roma occidental, el 476, hasta la caída de Constantinopla, en 1453. A veces se le conoce como la Edad Media, la época medieval. Entonces, ¿por qué no va a ser propio reconocerla a Tiatira como la iglesia medieval? ¿Ve usted? Porque digo, no hay tal cosa de que es arbitraria la clasificación. Está justificada. A mí en lo personal, he tenido por sistema desde que era un joven predicador, asegurarme de por qué lo decía, en qué se basaba. Luego viene Sardis. Esta fue la iglesia reformada. La iglesia reformada ya se está pensando, por supuesto, en Lutero, principalmente. Allá por el 1453. Y la iglesia reformada representa un periodo de tiempo desde el 1453 hasta 1648. ¿Por qué? Bueno, porque en ese tiempo se dieron muchas guerras por razones religiosas. Catolicismo, protestantismo. O sea, tenían ejércitos cada uno de otro para darse de espadazos por su fe. Interesante. Y eso terminó en la llamada Paz de Westfalia, o fin de la Guerra de los 30 años, que era un periodo de tiempo de 30 años donde ha habido muchas guerras, no solamente con el carácter político, sino con carácter religioso. Y en esa paz, propiamente, ese incipiente que nazca el concepto de Estado y soberanía de Estado, donde cada Estado, cada reino, tenía derecho de soberanía, por soberanía, de pensar
y aceptar la fe que le pareciera más. Eso nunca había sucedido. Es muy interesante, por cierto, eso de la Reforma. Mire, hay algo que a mí me llamó siempre mucho la atención. Cuando Martín Lutero, porque esa es la época de Sardis, los que escapan, quiere decir. Y sí es cierto que escapadas se dieron, que es la iglesia reformada. Y yo siempre pensaba, bueno, ¿de dónde tomó Lutero su teología? Principalmente la cristología. Bueno, es que hasta donde yo entiendo, un obispo católico de Anselmo de Canterbury había creado, por así decirlo, un cuerpo de doctrina, pero exclusivamente en los términos de Cristo, o sea, la cristología, dejando a un lado todas otras nuevas doctrinas, como doctrinas como la del purgatorio, doctrinas diversas, ¿no? Diversas doctrinas que se habían acomodado ahí. Él depuró eso, y entonces, cuando Martín Lutero se separa, recoge toda la cristología y deja todo lo demás que también nosotros no aceptamos, y aceptamos la cristología en su pureza. Pero eso sucedió y causó conflictos de guerra. Entonces, en la paz de Westfalia se da término a ese tipo de conflicto. Y se acaban las invasiones, se acaban los pleitos por razones de fe. Qué interesante, ¿verdad? Luego viene Filadelfia y la Odisea. Las menciono juntas, que son estas dos representativas de la iglesia moderna, los tiempos contemporáneos, que van desde ese tiempo, cuando se firmó la paz en Westfalia. La guerra de los 30 años terminó. Desde 1648 hasta este siglo, o hasta la venida del Señor Jesús por la iglesia. Es muy interesante. Ahora, yo quiero que vean esto desde otro ángulo. Estos tiempos representados en las 7 iglesias suman ya 2000 años. Estamos en 2020. Prácticamente son 2000 años que están representados en esas 7 iglesias. Pero al mismo tiempo yo quiero que usted afine sus ojos, ¿sí? Los aguce sus ojos de su entendimiento. Y estas cosas de las 7 iglesias y sus 2000 años, o lo que dure hasta la venida del Señor, porque más allá de Filadelfia y la Odisea ya no hay otras iglesias. Lo que quiere decir que Filadelfia y la Odisea representan tiempos finales. ¿O hay otra iglesia octava, novena, décima? No hay. Son 7. Lo que quiere decir entonces que estamos en los tiempos finales. Estas 7 iglesias y el tiempo de ellas es el que hay entre la semana 69 y 70. Acuérdense que hay un periodo. El ángel le dijo a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Y lo lleva a mencionar la 69. Dice, cuando termina la 69, le quitan la vida al Mesías. Clarísimo. No dice que en la semana 69, no.
después de, cuando ya se han cumplido las 69 semanas, le quitan la vida al Mesías, ya no avanza la semana 70, queda suspendida. Daniel 9, 26, 27. ¿Sí? Y entonces, ese periodo, ese espacio de tiempo, está ocupado históricamente y bíblicamente, si queremos así decirlo, por este tiempo, paréntesis, entre las 69 y las 70. Las 7 iglesias que representan la iglesia en el mundo hasta el día de su venida, porque más allá de Filadelfia y Laodicea no hay otra iglesia, o a menos que yo no haya leído bien el Apocalipsis. Entonces sí estamos conscientes que estamos llegando a la orilla del camino, al fin del camino. Y han sido 2000 años representados en estas iglesias. Muy bien. ¿Y dónde los colocamos esos tiempos? Porque hay que abrirles espacio. Muy sencillo, diría el intérprete de la profecía, el muy avesado. Pues esto corresponde a ese paréntesis. Es decir, hasta aquí, entre ese paréntesis, entre el 61 y el 70, van 2000 años de paréntesis. Ahí están colocadas. ¿Va conmigo, hermano? Pero la gran tribulación y sus consecuencias, ya separé las 7 iglesias. Después de las 7 ya no hay más. Y si estamos en las últimas, Filadelfia y Laodicea, quiere decir que estamos en la orilla. Porque no hay 8ª iglesia, ni 9ª iglesia, ni 10ª iglesia, ni 11ª iglesia. Y entonces, ya colocamos, ya estamos contentos porque colocamos estos 7 iglesias, el tiempo de las 7 iglesias, aquí están, entre las semanas 69 y 70. Pero la gran tribulación y sus consecuencias apocalípticas. De nuevo, ya terminamos con las 7 iglesias. Estamos a orilla de que el Señor Jesús venga por la iglesia. Y entonces Apocalipsis me diría, acuérdate que esto de las 7 iglesias son las cosas que son. Pero ahora pon tus ojos en las que han de ser después de estas. O sea, lo que va a suceder después de que se consuman los tiempos de las 7 iglesias. ¿Va conmigo? Entonces aquí es donde la gran tribulación no está dentro del tiempo de las 7 iglesias. La gran tribulación y sus consecuencias apocalípticas cuentan lo que sucede en esa última semana. ¿Qué falta? Y que está contenida los sucesos desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 20. Del 4 al 20. Es estrictamente la gran tribulación y las consecuencias de haber venido el Señor. La consecuencia de su venida a la tierra. Desde el inicio, desde el capítulo 4, el inicio de la gran tribulación, hasta el gran juicio del trono blanco en el capítulo 20. Todo eso del capítulo 4 al 20 es todo lo que va a suceder a la venida del Señor en su segunda venida y las consecuencias que habrá en el mundo, que terminarán, por supuesto, en el trono blanco. Ahora, déjeme decirle esto. Ya de usted me dice, ¿por qué no menciona el 21 y el 22 de Apocalipsis? Bueno, es que en realidad eso ya es escatología. ¿Qué es escatología? Claro que son acontecimientos finales. Pero profecía la consideramos, mire, escatología es profecía. Solamente que escatología
se enfoca a asuntos finales, los que están a gran distancia. Mientras que la profecía abarca otros tiempos, ¿cómo le llamaríamos? Los tiempos locales o los tiempos cercanos. Los otros están a distancia. Entonces, del 21 al 22, no lo estoy juntando con el capítulo 4 hasta el 20. Pero antes de seguir con esta reflexión, le recuerdo a usted, mi hermano, en este repaso que estamos haciendo, que conviene tener en cuenta que el libro de Apocalipsis, como todo en la fe, tiene estructura. O sea, está organizado de tal manera, construido de tal manera. Y existe una clave en la estructura de este libro. Y la clave para la estructura de este libro, que se divide en 3 partes, está en el capítulo 1, versículo 19. El libro está compuesto por 3 partes. Una de ellas, primero, las cosas que has visto. Acuérdense que vio al Señor, vio un candelero, vio, varias, pues las cosas que has visto, que van desde el versículo 10 al 19 del capítulo 1. Ahí están las cosas que has visto. 2, las cosas que son, que ya las expliqué, que van desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, que son las 7 iglesias, que yo les dije que están en tiempo presente. Y 3, las cosas que serán después de estas, que van desde el capítulo 4 hasta el 20, donde se narra el desarrollo de la gran tribulación en estos capítulos y, por supuesto, la segunda venida de Cristo para acabar con el gobierno del anticristo y establecer el suyo. Definitivamente, esa es la estructura de este libro. Entonces, yo espero que usted vaya tomándolo en cuenta. Pero volvamos y vayamos a la carta de la iglesia de Pérgamo. Usted sabe que la acusa diciéndole, fíjese bien las frases que usa el Señor: tú tienes a los que tienen la doctrina de Balaam. Y en otro caso, también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Tú los tienes. Ahí están contigo. Note eso de tú tienes a los que tienen la doctrina de esta y esta. Eso de tú tienes es lo mismo que decir están allí contigo, formalmente, personalmente, porque eso de tener es también retener, asir. Ahí los tengo, no los suelto. Es decir, en la iglesia de Pérgamo estaban personas que promovían formas perversas de pensamiento. Recuerde que dije que el Señor Jesús, en su carta en Pérgamo, a los de Balaam y a los nicolaitas, los pone en un mismo paquete, porque en el mismo capítulo los menciona. Aquí los tienes. ¿Tienes a quién? A los nicolaitas. ¿Y a quién más? También tienes a este otro. O sea, tienes a los de Balac, pero también tienes a los nicolaitas. Aquí están. Cuando una convivencia que cómo se da. Si fueran formas de pensamiento donde no coincidían, no hubieran estado ahí en la misma iglesia, pero se entendían. Quiere decir que tenían fines comunes, pensamientos comunes. Fíjese bien.
Y entonces eso me dio la idea. Y dije que estos dos, los nicolaitas y los de Balaam, se los podía tipificar como en una asociación delictuosa en el suceder de la iglesia a través de los siglos. ¿Sí? Pero hay otra más que lo van a incluir en la siguiente iglesia: Jezabel. El capítulo 2, verso 20, el Señor lo acusará a la iglesia de que ésta enseña a los siervos de Dios a fornicar. ¿Qué hacía Balaam? Lo mismo. ¿Qué hacían los nicolaitas? Lo mismo. Entonces era un común denominador la fornicación. ¿Y qué es enseñar? En origen, epistemológicamente, implica enseñar la idea de señalar el camino a seguir. Y el camino a seguir de estos tres, nicolaitas, Balaam, los de Balaam y los de Jezabel, el camino que recomendaban era el de la fornicación. En fin, dirían los nicolaitas, que lo que se haga con el cuerpo no afecta en nada al espíritu, porque el espíritu es aparte. Lo que Pablo enseña, que el cuerpo, el hombre esté integrado por alma, cuerpo y espíritu para formar una sola entidad. ¿Cómo? ¿Cómo que no afecta? Conclusión: el común denominador de estos tres era promover la fornicación, autorizarla, justificarla en el pueblo de Dios en el antiguo tiempo y en la iglesia en este tiempo. Aunque les recuerdo a ustedes, los más obscenos eran los nicolaitas. Y los hechos más obscenos eran las prácticas de los nicolaitas. Usted me va a decir, pero ni fornicación uno ni fornicación el otro, no es lo mismo. Sí, se debería hacerlo. Nada más que los nicolaitas eran una especie de especialidad en la fornicación. Una diversidad tan grande para consumar la fornicación. Los otros eran sencillamente fornicar. Estos otros eran alta especialidad, morbosidad extrema. Por eso dice: yo aborrezco sus obras, dijo el Señor, que por cierto es a los únicos a los que le dijo que los aborrecía. Por eso dije que eran los más obscenos. Las prácticas de los nicolaitas, desde Éfeso, desde allá se ganaron el aborrecimiento del Señor. Pero ellos, según la profecía de Pablo, usted dice: hermano, ¿usted cree que los hermanos de la iglesia de Éfeso les iban a hacer caso en todas sus enseñanzas pervertidas? Porque era perversión pura. No podemos entrar en detalle, pero era perversión de la más infame bajeza. Nomás con eso le digo todo. La práctica de la fornicación, que ganaron el aborrecimiento del Señor. Aunque eso ya estaba profetizado, según lo que yo entiendo, cuando Pablo venía rumbo a Jerusalén y llamó a los hermanos al liderazgo ahí a la playa para hablar con ellos y despedirse. El apóstol Pablo les dijo: yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán el ganado. O sea, son corrientes externas, vienen de afuera. Pero de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas
Y en la idea es que hablen cosas perversas, que hagan cosas perversas, significa aquellas cosas que causan repugnancia. Por eso yo dije, note eso a los nicolaitas, a los que le dice, les aborrezco eso, que precisamente dijeran las más obscenas. Y Pablo había profetizado que serían perversidades, no meramente fornicación, fornicación perversa, que se ganaron el aborrecimiento del Señor. Pero ellos, según la profecía de Pablo, usted me podría preguntar, ¿y usted cree que los hermanos de la iglesia de Éfeso, que habían sido enseñados por tan grandes hombres, iban a seguirlos? Pues yo digo que sí, porque según la profecía de Pablo, dijo que llevarían discípulos tras sí. Lograron que muchos creyentes le siguieran en sus doctrinas orgiásticas. Con eso le estoy diciendo mucho. Éfeso, por cierto, la iglesia de Éfeso, es que, por eso digo, no se concibe que en esa iglesia, porque se supone que duró 31 años después de Pablo, o de la fundación de la iglesia. Pues entonces estaba fresquecita a toda esa gente, Timoteo, Tito, Apolos, todos ellos están fresquecitas en su memoria. Pues sin embargo sí lo siguieron. A grado tal que no se arrepintieron. Y Éfeso es, entre las 7 iglesias, es la única iglesia a la que le quitaron su lugar, a la que el Señor hizo desaparecer. ¿Cómo la ve? Entonces, cierto que se considera que Éfeso los expulsó. Sí, pero Pérgamo los recibió. Vámonos allá, Pérgamo, allá, hay algunos hermanos que sí les parece. ¿Sí? ¿Qué era Pérgamo? Era una ciudad griega del Asia Menor, que significa, según algunos, torre alta, cerradura alta, altura, elevación. Y esto es muy coincidente porque en Pérgamo, la Acrópolis de Pérgamo, que era el lugar más alto, ¿sí? Era el lugar más alto de las ciudades griegas. Y la Acrópolis, que es el lugar más alto de Pérgamo, fíjese, estaba sobre la ciudad a una altura de 335 metros, sobre una loma, un lugar alto. Y entonces me viene la idea, quizá a causa de eso, la idea de los intérpretes de hacer analogía con eso de que los nicolaitas establecieron jerarquías en la iglesia, ¿sí? O sea, gente de mayor facultad. Y lograron, yo pregunto, ¿pero acaso entonces lograron que en todo el mundo cristiano, en esos años, entre el 313 y 476, en todo el mundo las iglesias adoptaron la jerarquía? Y dicen, es que eso es lo que el Señor aborrecía, que rompieron la estructura horizontal. ¿Qué es eso de la estructura horizontal? Bueno, es que todos somos iguales, estamos en un mismo plano. Tú, Pedrito, no eres más que yo, ni me subordino a nadie. Que eso tiende a la anarquía, donde cada quien hace como quiera. Y se me hace muy, muy débil el argumento de que eso era lo que el Señor le molestó y lo aborreció. Es que hicieron jerarquías. Y que eso era lo que aborrecía el Señor.
Sí, porque según esta enseñanza, luego entonces no había tal cosa de fornicación. Digo, porque ya con esto de que esto es lo único que hicieron, ya les limpian sus manos y se quitan de problema. Se deja de ver la fornicación pervertida para decir, no, es que establecieron jerarquías en la iglesia, normaron las posiciones. Y según esta enseñanza, eso polarizó la iglesia cristiana en dos grupos, los laicos y el clero. ¿Y quién es un laico? Pues el que no ha recibido ningún ordenamiento y no tiene ninguna jerarquía. Y el clero es aquellos que sí han recibido jerarquía. Y de eso estaba muy enojado el Señor, dirían ellos, para despistarlo de la fornicación. No, el Señor está molesto porque hicieron jerarquías. Bueno, lo mismo, se me hace muy débil este argumento, muy débil, porque mire, vayamos a la iglesia de Jerusalén, vayamos a la iglesia los primeros días. Pablo habla de ella, de los líderes en Gálatas 2, 6 y 9. Gálatas capítulo 2, versículo 6 y en el versículo 9. Él fue a Jerusalén después de que viene de la Arabia y Bernabé lo lleva a Jerusalén, lo presenta a los hermanos. Dice Pablo, los que parecían ser algo, como Pablo. Luego había jerarquías. ¿Estás impuesto a decir que parecían ser algo? A mí nada me dieron. ¿O qué le parece el verso 9? Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo, o sea Santiago, Pedro y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron su diestra de compañía. O sea, parecían ser algo. ¿No es eso hablar de jerarquía? ¿Hablar de liderazgo? ¿O luego qué? ¿Sería mejor que la iglesia cristiana no tuviera jerarquías? A mí se me hace, pero le digo, este argumento echa cortina de humo sobre la verdadera maldad de los nicolaitas. Porque a los otros no dijo el Señor que aborrecía, aunque no significa que no los rechazara la conducta o las obras de ellos. No. Pero a estos en particular los aborrezco. Aborrezco esta doctrina, aborrezco estas obras. Pero sigamos con Pérgamo. En esa ciudad se edificó el primer templo para adorar al emperador. Y no hacerlo era causa de muerte. Y yo pregunto y pienso, ¿sería esa la causa del martirio de un hermano de la iglesia llamado Antipas? Y entonces el Señor Jesús hace promesa: al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Maná escondido, le daré. Luego no se le ha dado a ese creyente el maná, cuando que Cristo es el pan que vino del cielo. Es un alimento el maná, un tipo de Cristo, el pan que descendió del cielo. Y que cuando usted viene a Cristo, no está disfrutando de ese pan del cielo, que es representativo de la carne de Cristo que fue partida por nuestros pecados. Este maná escondido, según esta palabra de la profecía, se recibirá después de haber vencido. Ahora, haber vencido en una época de prueba en particular, o cuando estemos ya con el Señor. O sea, se le llama vencedor al que tuvo victoria de un tiempo, una prueba en particular, o cuando ya estemos con el Señor, que haya terminado todo. Porque habla como en futuro. Le daré. Mientras que nosotros ya tenemos la vida de Cristo.
Y me llama la atención eso del maná escondido. Mire, yo no voy a entrar a especular que sería esto que... No. Si no podemos aclararlo concretamente, lo mencionamos como supuestos, como cosas posibles. Y es muy posible cuando dice el maná escondido. ¿Escondido por qué? Es muy posible, ahora sí digo, apelo al posible, se refiere a una comunión muy íntima con el Señor, en el hombre interior, donde nadie puede entrar más que Dios y el creyente. El sitio de encuentro íntimo es precisamente en un lugar escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Bueno, hay diversidad de interpretaciones que nos llevan solo a lo hipotético, no entrar allí. Pero me parece más posible que fuera lo que se da a veces como símbolo de victoria. Le daré una piedrecita y un nombre escrito que solo Él conoce. Ahí nos vamos a quedar en esta ocasión para no entrar a especular. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Padre, muchas gracias porque me has concedido explicar estas cosas. Que ayuden a mis hermanos, que los consoliden, que aprendan estas cosas tan hermosas. Bendícelos, de tal manera que su fe sea arraigada, consolidada por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y nos estaremos escuchando el próximo sábado.